Bueno, es la pregunta. Es varias cosas a la vez la corrupción. Es un fenómeno social y como tal es difícil definirlo, es un poco escurridiza la definición. Y a la vez está asociado a determinados delitos en particular que cometen los funcionarios públicos y que cometen los integrantes de empresas relacionándose con los funcionarios públicos. Entonces, si toca dar una corta definición social, diría que es un problema y es algo que en definitiva socava las instituciones y la legitimidad del sistema democrático. Si como abogado tengo que dar una definición legal, diría que es una práctica asociada a ciertos delitos, especialmente el soborno, y que desde esa perspectiva hay dos lados del mostrador: el del funcionario que realiza solicitudes indebidas, la empresa que realiza ofrecimientos indebidos. Y si tengo que remarcar algo también desde el punto de vista legal, estamos en el medio de un cambio legislativo importante. Hay una ley reciente que multa económicamente a las empresas por la corrupción que se comete en su nombre, que además genera incentivos para que las empresas prevengan internamente la corrupción a través de lo que se suele llamar programas de integridad o compliance. De todo eso hablamos cuando hablamos de corrupción. Sería bueno que se preocupen por propia convicción, porque en una sociedad donde se hacen negocios limpios y donde se gana la plata limpiamente, seguro que hay mejores chances para el desarrollo y para vivir mejor, y desde la cabeza del empresario para dormir tranquilo. Pero más allá de la convicción individual, hay razones legales para preocuparse, porque estoy diciendo que hay incentivos dando vueltas en todo esto, y entonces hoy en día las chances de que existan denuncias o investigaciones judiciales son mayores, porque es más fácil descubrir los delitos, porque hay leyes como las del arrepentido que ayudan a que las investigaciones sean más fluidas y también más escandalosas y más impactantes mediáticamente. Y también porque hay incentivos legales en el sentido de que una empresa puede sufrir sanciones más graves o menos graves según si es capaz de demostrar que tenía programas preventivos. Entonces hay razones legales, hay razones morales que se combinan, y en el medio están los negocios. Cada vez con más frecuencia las empresas que tienen programas le piden a sus pares de negocios que lo pidan. Cada vez con más frecuencia el Estado contratando pide que las empresas tengan compliance. Cada vez con más frecuencia los bancos eligen financiar proyectos donde están respetadas determinadas condiciones de integridad. Entonces lo que empieza como convicción o como exigencia legal, por un camino o por el otro, termina convirtiéndose en el estándar para hacer negocios, y el que no lo tiene se empieza a quedar afuera de oportunidades. La forma más fácil de entender la corrupción es lo que se conoce habitualmente como un soborno, darle algo a alguien plata para que haga tal o cual cosa. Eso es fácil de determinar. El tema es empezar a encontrar los espacios grises donde puede y no puede ser, donde se sugiere y no se sugiere, donde se interpreta o se malinterpreta un pedido de algo. Entonces, esas zonas grises son los lugares más complejos de trabajar y en los cuales hay que tratar de encontrar para a partir de ahí empezar a desarrollar un programa. La delgada línea es el centro del problema. Cuando uno se da cuenta de que hay un montón de situaciones grises que podrían parecer corrupción o no serla, o podrían disparar la alerta de que hay corrupción y no la estábamos viendo, cuando uno se da cuenta de la importancia de eso, encontró el eje sobre el cual trabajar. Las preocupaciones de una empresa, por supuesto que si le realizan un pedido indebido de una manera extorsiva, se va a dar cuenta sin ninguna dificultad que está frente a corrupción y tratará de resistir esos pedidos indebidos de la mejor manera posible, y tendrá a su disposición la posibilidad de denunciarlo, de salirse de esos negocios, de quejarse al más alto nivel político, y sin duda van a ser situaciones difíciles. Pero en algunos casos que no son tan evidentes y que son grises, justamente las políticas de integridad son las que ayudan a la empresa a lidiar con la zona gris. ¿Hasta dónde hacer regalos y cuándo dejar de hacerlos? ¿Cuándo un aporte de campaña puede ser lícito y en qué otras situaciones no? Bueno, cuando vos tenés en tu organización interna las herramientas para leer cada una de esas situaciones, estás mejor blindado. O sea, la zona gris es el problema
Las políticas de integridad son las que ponen blanco sobre negro dentro de una empresa las reglas de juego y las que generan la función interna que permite seguir interpretando la realidad y tratar de hacer negocios. Pero la zona gris está en el centro del problema. Esa es una zona de desastre más que una zona gris, pero no hay que culpar a las políticas de integridad por eso. Quizá hay que ser sincero y decir, quizá no tengan respuesta. Frente a un pedido extorsivo no vas a encontrar las respuestas en tu código de ética, porque el código de ética te va a decir que no hagas aquello que quizá vos vislumbrás que es necesario para tu subsistencia hacer. Entonces las políticas de integridad no tienen respuesta a eso, como en general no hay respuestas satisfactorias a los problemas de corrupción estructural por fuera del sistema político y por fuera del funcionamiento de las democracias. Entonces, hay dilemas que no tienen solución, pero también es justo preguntarse si siempre son tan extremas las opciones, o si uno no puede trabajar para hacerlas lo menos extremas posibles. O sea, yo me lo pregunto desde el punto de vista de las empresas. ¿Cuáles son las estrategias de resistencia? ¿Agotamos las posibilidades para que nuestras políticas nos den excusas para decir que no a pedidos indebidos? ¿Hablamos con los funcionarios al más alto nivel posible para decirles que la situación nos molesta? ¿Hablamos con nuestros pares de negocios en nuestras cámaras empresarias tratando de encontrar entre todos estrategias de resistencia comunes? ¿Intentamos denunciar las prácticas indebidas, aunque sea anónimamente? ¿Intentamos buscar fuerza entre todos para denunciar todos juntos? Porque si la respuesta es sí, hice todo eso, bueno, quizá puedo entender que alguien diga, bueno, en esta sociedad no queda más remedios que pagar sobornos para trabajar. Pero yo desconfío de esa respuesta si me la da alguien que no es capaz de decir que agotó todas las alternativas posibles para tratar de no pagar y seguir trabajando. Es justo hablar del dilema que plantean los pedidos extorsivos de los funcionarios, pero también es justo pensar que en estos contextos hostiles incluso con recesión, con dificultades, con todo, es necesario extremar los esfuerzos para encontrarle la vuelta y decir que no. Y lo mismo que le preguntamos a Mariana Regueira en el primer bloque, le preguntamos a Diego Martínez. ¿Se puede recuperar Argentina de esta catástrofe, se podría decir, de corrupción? ¿Se puede empezar a pensar en forma optimista de que se puede erradicar la corrupción de la mayoría de los lugares? Y esto no es una cuestión que sucede solamente en Argentina, este es un tema a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que verlo desde nuestro lugar y de lo que nos afecta a nosotros directamente. ¿Tenemos posibilidad de solucionar esto? Yo no quiero pecar de excesivo optimismo, pero entiendo que con mucho dolor y dificultad algunas transformaciones existen. El cambio regulatorio existe y ha afectado la forma de hacer negocios de muchas empresas. Y esto es solo mi percepción individual. Mi percepción individual es que quizá no por convicción, pero por miedo, hay algunos funcionarios que ya no quieren pedir. Quizá por convicción y por miedo hay algunas empresas que ya no quieren pagar, no quieren poner para la campaña, no quieren ni que les hablen de todo eso. Entonces, no todos los contextos son iguales y habrá que ver en cada geografía, en cada industria, cuál es la situación. Pero hay un camino por el que transitar, hay un camino doloroso, porque digamos, no hay un mango en la calle, encima hay que invertir en soluciones de integridad y hay que estar diciendo que no a pedidos indebidos de los funcionarios, no es el contexto más agradable del mundo. Sin embargo, yo lo que percibo es que hoy en día, entre la malaria y el susto que produce las investigaciones de corrupción en un montón de actores, sobre todo en actores de la obra pública, bueno, hay más excusas, hay más chances para decir que no que antes. Por lo menos saquemos pecho de la dificultad y aprovechemos el momento para decir no sé si hubo mejores momentos que para plantarse y decir que no. Con todo lo horrible que puede ser el momento, no sé si hubo otro mejor para plantarse y decir que no. Hola a todos, soy Mariano Mileo, profesor del IAE Business School. El 9 y 10 de septiembre vamos a estar en Paraná con el programa de Delegar sin perder el control, junto con el profesor Julián Irigoyen. Con Julián vamos a abordar los aspectos que hacen a la resolución de esta
problemática de generar equipos competitivos a través de una buena delegación y formación de esos equipos y los cambios de estilo que requieren esa delegación eficiente, ¿no? Esa delegación bien hecha. El delegar sin perder el control tiene que ver con desarrollar también herramientas de medición de performance que a uno le den la tranquilidad de que la gente está alineada con los objetivos y que vamos a poder llegar a esas metas que nos fijamos. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.